Buenas tardes, bienvenidos a nuestro repaso de encontrándote con el reino del amor universal. Hoy comenzamos ya el tema 1, al fin, las enseñanzas silenciosas. Hoy nuestro guía de repaso es el querido Leffer, que siempre también se ofrece para hacer esta tarea. Ya la dejó Dorita, descansa y escucha, igual que Sandrita que debe andar por ahí. Bienvenido, Lefer. Todo tuyo este Gracias, hermoso repaso. Emily, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por la oportunidad y gracias a todos mis compañeros que están esta noche acá, esta tarde-noche, prestos y listos a recibir una información que puede cambiar en cierta forma nuestra forma de pensar. Y este tema del día de hoy, la enseñanza silenciosa, es muy revelador. Nos va a llevar a pensar. Yo sé que esta noche vamos a quedar pensando y analizando y comprendiendo lo que les quiero compartir. Este pequeño módulo lo quise comprimir porque es extenso también, pero lo quise comprimir extrayendo lo más importante para poderlo compartir con ustedes. No sé si ya pueda compartir Sí, pantalla, Mili. sí. No te Oh, puse, pero creo que está automático. Yo te pongo ok, por las dudas listo, te ahí puse estamos. ahí. Ok, ahí están viendo pantalla ya. No, ¿Qué tendré que pero hacer? pero te puse coanfitrión, ¿eh? Permíteme. Ok, Ahora sí se abrió. listo. Este tema es muy hermoso. La enseñanza silenciosa. Ah, esta enseñanza silenciosa es la pedagogía que utilizan los maestros para llevar la información a los planes mentales humanos. Y es muy bonito, una pedagogía que es única. O sea, nosotros estamos aquí hoy recibiendo una información, pero esta enseñanza es tan personal, tan íntima, que solo aquel que la recibe la podrá comprender porque precisamente es eso, silenciosa. Permítame que nos avance. Esta enseñanza silenciosa es en la experiencia del silencio donde podemos aprender a escuchar a nuestro propio maestro. Y es precisamente que utilizamos el silencio para poder acceder a la información. Y para ello es necesario hacerse correspondiente con ella. Eso quiere decir de que no a cualquiera eh, nos va a llegar la información. Es una información tan silenciosa y tan íntima que tenemos que ser correspondientes. Y para hacernos correspondientes, tenemos que haber hecho algo antes, ¿cierto? Por eso es que los maestros nos hablan, no hablan como nosotros, o sea, no usan el verbo es la palabra, sino que hablan en otras dimensiones mucho más rápidas y eficientes. Imagínense ustedes y hoy día que estamos aquí hablando entre nosotros, es lento para ellos. Imagínense cómo es la transmisión de la información de ellos hacia nosotros. Podemos decir que la información que manejan los maestros, en este caso los creadores, administradores y pedagogos del universo, la toman del centro del absoluto del universo, o sea, del absoluto contenido, del absoluto inmanente. En este caso se llama diseñar, orientar y enseñar, lo cual está a cargo de los regentes, que era lo que estábamos hablando antes, previo a la reunión, de los regentes universales, también llamados maestros, quienes actúan desde los planos dimensionales no físicos. Entonces, toda la información que está contenida está ahí, aunque no la podemos ver, sentir o leer, pero está ahí y va a ser correspondiente en el momento en que tengamos la capacidad de poder conectar con ella. Por eso es que la información que manejan los alumnos, los discípulos y los hijos de Dios, que la toman de que toman la información de los maestros pedagogos del universo. Significa que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que experimentar, aprender y comprender.
lo cual corresponde a los seres que están inmersos dentro de la materia física tridimensional, con su conciencia trascendente y dormida. Quiere decir de que nosotros, para poder acceder a una información, tenemos que experimentar, tenemos que aprender y, lo más importante, comprender para poder entender lo que esa información nos lleva. A medida de la charla que estamos desarrollando, si tienen dudas, si quieren complementar, les agradecería infinitamente porque de esto se trata, de complementar, de añadir experiencias y también de generar inquietudes que mejor no yo, sino otros compañeros podamos compartir. Ahora, el punto de encuentro de los maestros y los discípulos está en la quinta dimensión. Ese es el punto donde nos vamos a encontrar con ellos. Antes no, y después de la quinta hacia arriba, de la quinta dimensión hacia arriba, sí se puede hacer. La información también la podemos comparar con la energía y la podemos comparar con la abundancia, porque los recursos son inagotables. O sea, la información es inagotable. Imagínense que en este momento ustedes, nosotros, todos, tenemos este cerebrito contenido en este cuerpo físico y a él le tenemos cargada cierta información. Imagínense la que todavía no hemos podido tener acceso. Tan inconmensurable es la información que solo tenemos este cerebrito que al primer año de nacido pesa creo que son a los primeros 5 años, es donde pesa 1 kilo el cerebro. Y ahí ya puede empezar a racionalizar la información que se le está suministrando. Imagínense ustedes ahora que podamos acceder a la información universal de los maestros que los mencionaba anteriormente, los pedagogos, los administradores, etcétera, etcétera. Es inconmensurable lo que podemos hacer, pero solamente si somos correspondientes. La información también la podemos comparar con la energía, ya lo decíamos, con la abundancia, que son recursos inagotables. En términos de información, para los maestros, hablar es lento, leer es lento y comprender es todavía supremamente lento lo que hacemos nosotros para ellos. Imagínense cómo es el diálogo interno tuyo con tu maestro, si para él que tú leas es muy lento, que lo comprendas va a ser supremamente lento y hablar es lento para poderte transmitir información. El punto fundamental de encuentro de los maestros siempre va a ser la quinta dimensión, el mundo de los sueños. Y en el mundo de los sueños viene el arte de hacer la pregunta. Porque cuando tú eres consciente que estás en ese sueño, porque no solamente podemos adentrarnos a conectar con la información, no solamente en los sueños, pero por lo regular, es un estado de nuestra conciencia donde nuestro subconsciente y nuestro espíritu tienen la mejor y mayor capacidad para poder conectar con ese maestro en una quinta dimensión. Y en todas las experiencias de las personas que han percibido y traído la información de los maestros, siempre se nos habla de la revelación. Es decir, información que no proviene de archivos humanos, sino de archivos divinos, que esto es lo que vamos a profundizar en el siguiente tema. Los maestros aprovechan nuestros momentos de silencio para enseñarnos cuál es el orden perfecto del universo. De ahí la importancia de los que les gusta orar y de las personas que nos gusta meditar, porque en el silencio nos enseñan lo que debemos comprender para poder tomar acción de ello. Todos los profetas, caciques, brujos, hechiceros, religiosos, filósofos, artistas, inventores, dirigentes, líderes científicos y muchas otras personas del campo humano mortal han desarrollado las diferentes estructuras religiosas, sociales, filosóficas y científicas del planeta Tierra. Y todas estas características relacionadas con la evolución de las perspectivas de las respectivas civilizaciones siempre han tenido este referente, el cual se repite constantemente a lo largo de la historia de las humanidades. Gracias a las revelaciones que hacen los maestros a través de los campos dimensionales no físicos, los líderes, los pioneros de la humanidad, han podido tener la información suficiente, eficiente y oportuna para el desarrollo de sus funciones específicas. Con este texto que nos están mencionando acá, sencillamente todos estos personajes, profetas, caciques, manás, brujos, hechiceros, etcétera, etcétera,
lo que ellos han tenido es una revelación de información para el avance, no solo espiritual, sino también tecnológico y social de nuestras civilizaciones. Porque así como el planeta va trascendiendo, el universo va trascendiendo, las personas tienen que hacerlo. Y por lo general, la enseñanza silenciosa es una forma de entregar pequeñas dosis de sabiduría para que vayamos desarrollándonos en este campo de la tercera dimensión en el cual estamos. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto, y no hay nada en el chat todavía. ¿O no me entienden? ¿O están todos No, no, anonados? sumamente claro y tranquilo. No, no. Listo, Perfectamente. Acá, listo. acá dice, con razón los científicos salen a caminar o en lugares de relajación como Arquímedes en Latina procesan ideas innovadoras. Exactamente. Tal cual. Eh, Y no, dime, Emily. no, no, que ahí Gerardo, inclusive esto que hablabas vos de los sueños, en, creo que en Creación Divina lo vimos, que ponía que le vino una información, el que quería, el que hacía, el que hizo la máquina de coser, que en un sueño le terminó de venir la información de cómo, le faltaba cómo hacer para que la aguja cosiera. Y soñó que estaba por matar a unos indios con una lanza, con un agujero, y ahí entendió que era lo que Chup, chup, tenía chup, que chup. hacer. Exactamente. Interesante, sí, es verdad, Emily. Ahora, la revelación ha sido el método por excelencia empleado por los maestros para poder interpretar el lenguaje sagrado y las historias simbólicas que se necesitan para conocer los principios evolutivos que se dan en el cuerpo mental. Hay tres principios básicos para la correcta interpretación de libros sagrados de los hombres. Aquí voy a hacer una introducción y más adelante lo voy a profundizar un poco para poder entender. Aquí hablamos de los libros sagrados porque por lo general el ser humano cuando tiene una idea, cuando tiene una revelación, antiguamente lo transcribía, lo colocaba en papel y pues ahí empezaban a decir que son cosas divinas y sagradas cuando tenían que ver con la religión y con Dios. Pero para entender esos libros hay unos pasos para poderlos ver, interpretar y profundizar, porque aunque allí se colocó la interpretación de las personas, como lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos estudiando hoy es una interpretación en el lenguaje español de Gerardo Schmeil, de una información divina. Algunos les dirán que es verdad o que es mentira, pero es una información revelada, impuesta en letras, en un idioma, en un papel. Nosotros le damos la interpretación. Lo que yo estoy haciendo hoy con ustedes es darle la interpretación que yo hice al leer y estudiar estos módulos. Podemos decir que los sucesos narrados, en la primera parte, son una representación física, real de lo que existe y sucede en el interior de cada uno de los individuos que son correspondientes con esa experiencia física, por lo cual conforman una colectividad humana, viviendo experiencias particulares dentro de una misma realidad física. Los sucesos narrados, esa representación física va a estar siempre representada por el campo mental. Pero hay una segunda parte que también es importante. Las fuerzas oscuras, como el mal, el demonio, los monstruos, el infierno, etcétera, etcétera, se están refiriendo exclusivamente al campo mental del hombre, el sistema de creencias y defensas instalados en la mente consciente e inconsciente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Incluso leyendo esto, también todavía creemos que hay monstruos, demonios, males, etcétera, etcétera, porque nuestro sistema es bien fuerte, o sea, tiene unas bases muy sólidas y hasta ahorita lo estamos comprendiendo, trascendiendo, los cuales necesitan ser erradicados, este sistema de creencias para poder liberar del mal, el ego y el trauma, que es lo que difícilmente podemos trascender de un día para otro. Y pues nos lleva las cantidades de vidas para poderlo hacer. Y en un tercer punto, lo que sucede en el interior del hombre, en su campo mental no físico, crea una correspondencia que se presenta real y físicamente, para que el hombre pueda reconocerse en ella desde su propia experiencia interna y comprender que el resultado externo que obtiene se origina en su interior mental. Y les coloco un ejemplo. Cuando antiguamente en las iglesias colocaban esa imagen, ese cuadro del purgatorio, entonces eran las almas allá quemándose.
extendiendo sus brazos, sus manos, alcanzando a Dios para poder ser salvados. Eso era la representación de lo que en su mente había y lo plasmaban en una imagen y esa imagen, con esa imagen se adoctrinaba a los indígenas. O sea, les hacían creer que si no creían iban a pasar esto, se iban a quemar, se iban al infierno. Entonces, la reprogramación mental a través de una imagen, que fue lo primero, antes de que llegáramos a escribir o a leer, lo primero que vimos fue imágenes. Y con eso nos adoctrinaron, con imágenes para poder creer en deidades y crear en nuestro campo mental el bien, el mal, el demonio, etcétera, etcétera. Em, Cuéntame, Mili. Fer, te preguntan, ¿aquellos que torturan y violan bebés están traumados? Están traumados y están generando un trauma, aunque están haciendo lo que mejor saben hacer, que es eso, la información que tienen en su mente y en su experiencia es generar un trauma, porque tienen un trauma, porque aún no tienen ni la conciencia y mucho menos la información del por qué no deberían hacerlo, o qué, cuál sería la parte opuesta, hablando de la dualidad, si está bien o está mal. Ahora, la persona que, o el niño, o persona que es eh, violada, pues es correspondiente con esa experiencia que sea bien o mal, obviamente eso ya lo dictaminan nuestras normas, nuestras creencias, y pues obviamente por eso va a ser juzgado. Pero en ambos casos hay trauma. Y además, de todos modos, corresponde al nivel de conciencia que está transitando esa persona, que fue también el que hemos transitado todos. Es decir, diría una Tal amiga cual. mía, son almas jóvenes y bueno, están cometiendo los errores correspondientes a, a esa etapa. Sí, tal cual, mi querida Mila. Espera que se me ¿Y fue cuál es la la función pista. que, perdón, pregunta todos, ¿cuál es la función que cumplen esas personas que torturan animales? ¿Aprender? ¿Aprender? Porque lo que no Aprender, sí, aprenden claro. acá, lo aprenderán en la próxima. Se llama plan Inclu- pedagógico. exacto. Y si tú lo miras, si lo miramos más a profundidad, esas personas que torturan animales, somos nosotros los consumidores de esos animales en cierto momento. No, Somos pero acá me consumidores de parece animales. que debe ser que se refiere a los que torturan animales por gusto. Mm, Por una satisfacción. puede ser, me imagino todos, porque no sé cómo se llama. Si es una Los satisfacción, toreros, dice acá Elizabeth. eh, Calculo que eso es hay gente, esos a veces que sí, que torturan animalitos porque les por gusta. placer y Por diversión. sí, Por placer eso, y diversión. Ya, y si miramos el placer como tal, es una cosa física, que nos encanta sentir el placebo mental de ver, claro. sentir y lo demás. Pero que nos está enseñando en este momento, no, porque no, si fuéramos conscientes y realmente capacitados, pues no estaríamos allí y tampoco lo permitiríamos, pero somos, estamos viviendo dentro de ese mundo y pues respetamos el momento y la persona que lo está haciendo. Sí, su Bueno, mente está distorsionada, por supuesto, dice Elizabeth, pero em, yo diría que desde esta información creo que ya no nos corresponde, no sé si decir que su mente está distorsionada. Están en ese aprendizaje, es duro, es muy duro aceptarlo, pero están en ese aprendizaje del cual también todos hemos pasado, me parece, en mayor medida. Eh, es lo que corresponde, es así, eh, sí, es triste. sí, tal cual. Es triste porque si vemos que en los 7 niveles de conciencia, pues ellos irían en el 3 punto algo, nosotros estamos en el 3 punto superior. No, Entonces, van en el obviamente, 2 que ojalá fueran en el 3 me parece que van en el 2 pero bueno. exacto, y nos interrelacionamos, ¿no? O sea, tenemos que convivir con Ujú, ese tipo de situaciones. No así. escucho bien a Mili. ¿Soy yo o es Mili? A vos se te escucha más o menos, Anita. Debes tener problemas de internet. Listo. Creo que Oscar estaba levantando la mano, por ahí vi. Ay, no Oscar, estás Sí, levantando la mano, no veo. sí, gracias. No, yo Perdón. quería plantear lo siguiente. En algún momento pues en este proceso de mi vida pensaba
eso que planteaban frente a los animales y el maltrato, ¿cierto? Por poner un ejemplo, los toros, ¿cierto? Y el placer que hay detrás de eso para quienes les gusta, obviamente, ¿cierto? Pero ya con esta información de Gerardo, que él habla del respeto por todos los seres vivos, entonces él coloca siempre el ejemplo de la cucaracha y el zancudo, entonces yo lo hablo por mí, ¿cierto? ¿Yo sufro a la hora de matar un zancudo o una cucaracha? No, pero estoy interrumpiendo el proceso de evolución de una conciencia dentro de este ser vivo. Y dentro de un toro, pues por poner el ejemplo, en los que les gusta esa fiesta de los toros y todo eso, cuando los matan, interrumpen el proceso de una conciencia en una experiencia de toro. O sea, para efectos de no respeto hacia los seres vivos, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué darle más relevancia a uno que al otro? Si tengo o no respeto por los seres vivos, los tengo por todos. ¿Sí? Y si aún no los tengo, entonces, ¿quién soy yo para juzgar a los que les gusta, por poner el ejemplo, la fiesta brava y disfrutan eso? ¿Sí? Lo quería como contextualizar frente al tema del respeto hacia las conciencias que están viviendo una experiencia, ¿sí? En, en el reino que sea, bien sea el animal o el vegetal, porque también viene el tema de los que destruyen la naturaleza o acaban con los bosques para hacer otras cosas, ¿cierto? Con el tema ahorita de los que cuidan y el planeta y entonces hablan de los que están destruyendo la Amazonía y bueno, y todo este tema ambiental, pues, ¿no? Y también entender que hace parte de un proceso, pero ya a nivel individual, yo no creo, o yo lo digo por mí, yo nunca he sentido remordimiento a la hora de matar una cucaracha o un zancudo, ¿sí? Pues, pero sí me sentía o me conectaba cuando uno ve videos donde hay un maltrato por, yo qué sé, por ese tipo de animales que generan ese vínculo, que son mascotas y ese vínculo con los seres humanos. Entonces, es más una interpretación desde el sentimiento a nivel personal. Ujú. Qué bien, ¿no? Sí, tal cual. Perdón, aquí hay una pregunta o un comentario que no me queda claro, se los leo. Dice, muy pocas veces nos dijo Gerardo que para su sorpresa el ser humano no es el último de la cadena alimenticia en este planeta. En otras palabras, hay algo que consume humanos y o la energía de humanos. AM a todos. No sé, sí, lo de la energía entiendo, pero no sé lo de los consumos de humanos. ¿Nos quieres, alguien, Luis Lefer, vos lo interpretas o le preguntamos? Por lo que entiendo lo que acabas de leer es que sí que no sé si estoy interpretando el comentario, es que hay entidades que se Ah, aprovechan de la energía humana. Ejemplo, no sé si ustedes han visto Matrix, que ahí ah, tienen un no, dice cúmulo de... que come humanos. Ah, Sí, no, y serán sí, los caníbales. Antropófagos, Ah, caníbales. Se refiere a eso. En las tribus africanas y algunas tribus del mundo en algún momento lo han hecho por cultura o por necesidad. bueno, ya es otro tema, totalmente diferente. No, Pero al igual, lo de la energía sí, es ley de vasos comunicantes, sí. Ahí los vampiros energéticos abundan por todos lados. Es Eso. otro sí, tal tema. cual. Sí, es otro tema. Creo que Dora tiene levantada la mano. ¿Por qué no estoy pudiendo ver las levantadas de... Ah, acá porque está muy amarillo. Sí, Dorita. Sí, yo solamente un comentario respecto a lo que decía Oscar y esto de matar los animales y que si te... Yo desde mi punto de vista también es como también es un poco relativo porque fíjate, claro, yo no soy vegetariana, pero a medida que uno va avanzando en nivel de conciencia, yo supongo que también te dejas de ser vegetariano. Por ejemplo, nosotros usamos zapatos de cuero, correas de cuero, carteras de cuero. En eso también estamos, si lo ves desde ese punto, aunque sea que estén criando los animales en una forma, de un trato más acorde, no maltrato, pero de todas maneras es siempre, mientras estemos aquí en la tierra, es como que siempre vamos a tener hay un sacrificio, hay un costo Un asociado. servicio. A nivel sistémico le dicen Sí, servicio. sí, exacto, exacto, exacto. Entonces eso es como que, no sé, inevitable, supongo. Sí, dio la palabra. Hay unas
cosas que son aparentemente que uno no entiende, pero son así, la cadena alimenticia. Si un león no caza, no subsiste, si no le caza a a los felinitos, y finalmente los leones o muchos animales al final mueren más de hambre cuando ya no pueden cazar, porque está la cadena alimenticia que uno muchas veces piensa en avanzada. ¿Por qué eso? Porque es que son seres vivos y una planta también, y es inevitable los que son o somos vegetarianos en parte o no, estamos devorando seres vivos. Es una cosa bien compleja. En alguna parte de Gerardo él lo plantea de una forma muy difícil e inclusive uno no la entiende tan fácil. Pero es evidente que hay una cadena alimenticia, pero eso tampoco puede legitimar el maltrato con las mascotas ni con ningún tipo de animal, porque en lo de los toros lo que se cuestionaba era, era el maltrato y todo el sometimiento antes de. Y porque finalmente la gente come carne, los que comemos carne de vez en cuando, viene un sacrificio. Era como la forma. Sí, es un tema bien complejo ese. Gracias. Gracias. Ok, listo. Bueno, muchachos, continuamos. Vamos a hablar a profundizar un poco más sobre qué es la revelación como tal. ¿Qué es la revelación? La revelación es la información que recibimos a través de los maestros y a la que no podríamos acceder por nosotros mismos. O sea, no quiero decir de que voy a acceder a esta revelación cuando yo quiera. Eso se requiere práctica. Si no va a llegar en el momento preciso, que aquí les voy a continuar diciendo, que cualquier tipo de información puede ser revelada, desde la más complicada, lo que estábamos hablando, el tema del círculo alimenticio, que también es la evolución, hasta la más sencilla de cómo freír un huevo. La persona que necesita desarrollar la capacidad de soñar, de preguntar y saber que puedo obtener respuesta a mi pregunta, o sea, con la capacidad que yo tenga de soñar y de preguntar, puedo obtener la respuesta a mi pregunta en el momento en que yo la necesito a través de la revelación. Aquí resalté este párrafo en amarillo porque es muy importante. En la medida en que nosotros estamos dispuestos a hacer, a servir, a disfrutar, a aprender y estamos dispuestos a no usar la fuente convencional, en ese momento puede producirse la revelación. ¿Y cuál es la fuente convencional? Leer, el internet, los libros, etcétera, etcétera. Acuérdense que es la revelación a través del sistema silencioso. Y para ello tengo que estar dispuesto a qué voy a hacer con ella, cómo la voy a utilizar y lo más importante, a disfrutar, a aprender de esa información. Si no cumplo estos requisitos, posiblemente la información no vaya a llegar a mi solicitud. Aún siendo tan importante la lectura para el desarrollo intelectual, para la adquisición del conocimiento, para la visualización y la creatividad, no dejen de dedicarle un pequeño tiempo a sus vidas a otro ejercicio diferente a leer. O sea, el momento de la revelación es porque tú ya tienes un desarrollo intelectual. Intelectual es de que ya tienes una formación, entre comillas, académica, que tienes un intelecto de lectura, que conoces de cierto tema, que ya tienes la capacidad de comprender lo que dice un libro. Cuando tú tienes ese desarrollo, no estoy diciendo que tiene que ser el más alto, un letrado, un doctorado, no. Lo importante es que tengas el desarrollo propio, fijo en ti, de ese intelecto de querer buscar, de ser creativo. Vas a poder acceder a otro paso que es poder obtener la información que ya no es solo leyendo, sino a través de una revelación. Entonces, por eso se dice que no dejemos de dedicar un pequeño tiempo a nuestras vidas a otro ejercicio diferente a leer, para que desarrollemos otra habilidad que con el tiempo irá reemplazando la necesidad de lectura. Esto quiere decir que en planos superiores la lectura ya no es necesaria, desaparecen los libros, que será la habilidad para la revelación, la canalización y la información directa. Pregunten en silencio lo que necesiten saber. La teoría platónica explica los 5 sólidos platónicos y la teoría aristotélica menciona los sentidos, las formas de cómo está compuesta nuestra realidad. Platón, filósofo, mostró cómo a través de los sólidos platónicos, las diferentes formas y estructuras, cómo está conformada nuestra realidad. El aparato que tú tienes enfrente, si no es cuadrado, es rectangular, hace parte de un sólido platónico.
Las manos tuyas que tienes en este momento tienen una forma cilíndrica, circular, y están contenidas en un sólido platónico. Eso fue una revelación de Platón. Y ahora Aristóteles le menciona los sentidos. El sentido de transformar ese sólido. Viene lo material, lo físico y lo transmutable mentalmente. Entonces, por eso, estos dos grandes filósofos modernizaron nuestra actualidad profundizando en lo que es sólido y lo que es el sentido para poder entender de cómo funciona nuestra realidad. Cuando entendemos cómo funciona la realidad, que eso es el intelecto, podemos acceder al siguiente paso, que es la revelación de mayor información, que es lo que vamos a ver a continuación, la información revelada. ¿Cómo saber si Eh, la... Perdón, hay una Dime, dime. pregunta. Te dicen, un minuto que se me cerró. ¿Cómo identificar que la revelación se trata de información desde el plano de los maestros? Pues Gerardo también nos advirtió sobre videntes que sin saberlo están conectando con espíritus astral bajo o desencarnados que quieren contactar aún con el plano humano y pueden decir mentiras o transmitir información falsa. Exacto. Sí, y eso es lo que voy a explicar acá en esta diapositiva. ¿Cómo saber si la revelación es una verdad? Aquí hago un paréntesis. Aquí me faltó incluir una palabra que es muy importante. Una gran diferencia es entre la verdad y la realidad. La realidad es lo que nuestros cinco sentidos perciben en nuestro exterior. Sí, afuera hay asesinatos, sí, afuera hay corrupción, hay incendios, hay calor, hay frío, hay inundaciones. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es la verdad? Lo que esa realidad nos viene a enseñar. ¿Qué nos está queriendo decir esa realidad? Hay una información ahí y esa información es nuestra verdad. No la verdad del otro, es lo que a través de mi intelecto y de mi capacidad espiritual y emocional puedo comprender de que por qué sucede eso. Lo que hablábamos ahorita de los toros y todo esto, el canibalismo, pues esa es una realidad, existe, es evidente, la podemos ver, palpar, podemos hablar de ella. Pero ¿qué verdad oculta esa acción? Ahí es la diferencia, la comprensión de esa realidad. La revelación es cuando se trata de información novedosa para la persona misma que la recibe, no necesariamente novedosa para la humanidad. La revelación no proviene de archivos humanos. Eso quiere decir de que aquella persona que no entiende por qué se generan las corridas de toros y le llega una revelación de comprensión de para qué se necesita que exista eso, es una información para esa persona, aunque haya otras personas que ya entendemos o que comprendemos en un grado un poquito más alto del por qué se realiza este tipo de acciones, este tipo de manifestaciones de animales humanos. Esa es una revelación. Solamente va a ser novedosa para quien no la sabe, no para la humanidad, porque más adelante les voy a mencionar cuándo es para la humanidad, pero en el momento para la persona es novedoso. ¿Y cómo yo sé si es una revelación de verdad? Que lo que estoy sintiendo es una revelación y no es un cuento mío, no es porque me estoy creyendo más. Sencillamente porque hay dos tipos de resultados. Si la información que estás teniendo como revelación te genera resultados internos como la sensación de felicidad, paz y amor, eso es una revelación para ti. Si esa información te genera estos resultados internos de felicidad, paz y amor, es una revelación, es para ti, solo para ti, por eso es silenciosa. Y hay otros resultados que son externos. Si la información que llega a nuestras mentes se está transformando en un proceso de realidad, en la medida en que estamos aplicando en el mundo físico a nivel de relaciones, de salud, recursos y adaptación al medio, eso es una información para ti. O sea, la información no llega como a manera de chisme cósmico. Ah, es que fulano de tal es maestro o dejó de serlo o hace estos tipos de milagros o fenómenos paranormales. No, eso no es una revelación. La revelación no es un chisme cósmico, la revelación es una información que eres primero correspondiente con ella y segundo vas a tener resultados internos y externos y eso lo tienes que transmutar, comprender y ponerlo en la acción. De lo contrario, no es información y créeme que los maestros no se van a comprometer con alguien que no está comprometido con su propia evolución. Y entonces, en la medida en que estudiamos esto, nos vamos a dar cuenta que en realidad no existen los
inventores, que es una forma de llamarlos nosotros. Más bien podríamos decir que existen personas con la capacidad de sintonizar lo que ya está inventado y manifestado en un lugar donde aún no existía. En el universo no hay nada nuevo, puede ser nuevo para nosotros. Todo lo que vemos ahorita en invención, en alguna parte del universo ya existe o hasta ahora está en proceso de ser revelado. Lo que hasta ahorita, lo que conocemos en 2024 años que llevamos esta cuenta en nuestro planeta, han sido 12 los inventores que han creado nuestra realidad a través de las invenciones, a través de los estudios, de las revelaciones de cómo mejorar nuestra calidad de vida y el trascender nuestra forma de vida. No la espiritualidad como tal, porque cuando hablamos de inventores, pues dice porque lo inventó porque nadie más lo sabía, pero según lo que mencionan en este texto, pues los inventores no serían tan inventores, solamente son canalizadores de información para poder extender una nueva realidad al avance de nuestra humanidad. Yo puedo hacer un aportito ahí, porque también Dale, Gerardo dice que la revelación la puede tener inclusive cualquiera, inclusive una persona que está en un estado de conciencia anterior o en una civilización de menor desarrollo puede acceder a una información de cómo construir un cohete, pero como su realidad no le permite tener ni siquiera la idea ni el alcance de esos elementos, esa revelación a él no le sirve, pero puede conectarse. Es puede decir, conectarse, sí. no tiene nada que ver, es decir, uno puede, qué sé yo, conectarse cualquiera de nosotros con una teoría de física de cuerda. Por supuesto, si a mí me caería esa información, sería la nada misma porque no entendería nada. Pero, es decir, la revelación se puede dar a cualquiera en tanto y en cuanto puedan acceder o tengan capacidad para acceder a esos archivos. Inclusive yo siempre me preguntaba y después con toda esta información lo pude como verificar, que yo decía, ¿cómo se dieron cuenta el tema de la rueda, el tema del fuego? Claro, han sido estas revelaciones que han tenido esos personajes que en su momento pudieron tener esta información para acceder, ¿no? A prender un fuego en una caverna, hacer una rueda. O miren, por ejemplo, en América, nos contaba ahí una persona en México que en América no existían, por ejemplo, ni la rueda ni los carros. Entonces todo lo transportaban a pie y como con mochilas y no estaba tan alejados, pero no habían recibido esa información. Tal cual, Mile. Y para no ir tan lejos, miremos un caso que es muy reciente y es el de Nikola Tesla. Él para su época estaba muy avanzado y aún no hemos podido adelantarnos en la tecnología que él dejó para poder tener la energía libre, totalmente libre en el planeta. Todavía estamos buscando el cómo poder llegar a hacerlo, pero él ya lo había descubierto a través de sus revelaciones. Y bueno, y de ahí se desprenden muchos mitos y leyendas de cómo él recibía sus revelaciones, que era a través de una paloma y la leche que producía, bueno, etcétera, etcétera. Pero él estaba adelantado en su información para la tecnología que tenemos hoy. Y por ende, pues tampoco, si él la quisiese poder desarrollar, llevarla a cabo, no le iba a ser permitido porque no estábamos preparados todavía para poder recibir esa información. Él la tenía y la dejó, digamos, sembró la semilla para que de ahí en adelante se pudiese empezar a estudiar la forma de poder tener la energía totalmente libre para nuestro planeta y es lo que aún todavía lo veo un poco lejos, pero se sigue No, trabajando y vamos a... no somos correspondientes, porque inclusive Gerardo habla de un caso de una mujer que encontró un remedio como para la juventud más o menos, y ella lo había guardado. Él cuenta que él habló con esta mujer, ella lo tenía guardado bajo 7 llaves y le desapareció. No se lo robaron nadie, le desapareció. ¿Por qué? Porque no era el momento. Fueron los maestros que dijeron, hasta acá, chiquita. Sí, tal cual. Entonces, nada es gratis en este plano. Ahora,
¿A quiénes se les va a dar una revelación? Que es lo que precisamente estamos hablando. La revelación o la información se le va a dar y, y a otorgar a quien la vaya a usar y que adicionalmente tenga unas condiciones para usarla. Se le da a los discípulos, a los líderes, a los pioneros, a los inventores, científicos y a personas profundamente comprometidas con algo. Y aquí nos podemos decir nosotros, o sea, el hecho de que estemos cada lunes escuchando estos talleres, que estemos profundizando, es porque ya aquí hay un compromiso. Y yo sé que todos los que estamos en esta sala, que ya casi somos muchas personas, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna revelación muy personal, muy íntima, pero yo sé que en algún momento hemos tenido algún tipo de revelación, de revelación que le digamos premonición, que le digamos canalización, le pone un nombre que quiera, pero la información en algún momento la pedimos y nos llegó y hasta dudamos de ella. ¿En qué momento será cuando el maestro diga que esta persona necesita otra información? Pues el maestro dice que tiene que cumplirse en dos cosas para que esta persona reciba la información. Que la persona esté totalmente dispuesta a aprender y a servir y a usarla. O sea, no se va a quedar en un cuaderno, en un libro, en un video. No, está dispuesta a comprenderla, a entenderla y la va a usar. Si tú estás comprometido con esto, vas a tener tu información. Y la segunda es que el maestro sabe que la información que la persona está buscando no existe en los archivos humanos, por lo tanto, no va a poder encontrarla por medio de ninguna investigación de tipo convencional. Esto quiere decir de que hay información que por más de que la pregunte yo, pero si yo ya he investigado en libros, en internet, en diferentes personas y no encuentro la respuesta, pues sencillamente puede ocurrir la revelación. Porque a veces no necesariamente tiene que ocurrir la revelación para la información que tú necesitas. Sencillamente con el compromiso de que vas a servir y la vas a usar, pues te llegará. Eres correspondiente con eso y te va a llegar la información. Y cuando no es convencional, pues ahí sí llega la revelación que ya no sea una investigación. Y aquí resumiendo, digo que el compromiso es estar dispuesto a hacer algo con eso. Esta información que venimos trabajando, o lo que tú vives estudiando, o con lo que vives complementando con la información de Gerardo, estás dispuesto a hacer algo con ello, me imagino, porque por eso estás estudiándola. Y estar dispuestos a hacer algo nuevo, no lo convencional. Ahí puede aparecer la revelación y siempre la ha habido. La revelación como tal está en el compromiso de lo que tú vas a hacer. Y aquí voy a decir algo que pues acepto los tomates y me quieren tirar tomates. Siempre decimos, dice Gerardo, dijo Gerardo, porque utilizamos la fuente como gran soporte para darle credibilidad a nuestro argumento. Y toda esta información es proveniente pues porque es una revelación de Gerardo, una iluminación de Gerardo, ahorita lo analizamos, pero siempre nos tratamos de argumentar bajo la fuente para darle credibilidad y que nos crean, porque todavía vivimos en el mundo de las creencias, para que nos crean decimos la fuente, para tener esa credibilidad, tener esa forma, esa estructura. Pero en sí, la información, quítale palabras, quítale textos, la información es una sola y divina, puesta a través de personas. Mili, ¿me ibas a decir algo? Que Dora tiene la mano levantada y Ah, después sí. unos mensajes. Dorita. Simplemente, sí, simplemente es que hablando de los inventores, ahorita me acordé de cuando tú dices estar dispuesto a hacer algo con ello. En el caso, por ejemplo, de Oppenheimer, que fue el que, bueno, vamos a decir, bajó la información de la bomba nuclear. En ese caso, pues, podría decirse que eso era una correspondencia para la humanidad, para Hiroshima, para lo que sucedió, para él, porque ese hombre después terminó con un grado de culpa y melancolía, o sea, terrible. Y en el caso de Nikola Tesla, yo no conozco mucho su historia, pero por lo que yo apenas he visto por ahí, terminó muy mal. Terminó pobre, solo. Entonces, ¿hasta qué punto allí en esos casos es como que, ¿será que por qué, si estás bajando este tipo de información tan importante, cómo una persona termina en ese estado en el que terminó Nikola Tesla? Era porque la información se fue más allá, querer ir Exacto. más allá de lo que debía, o ¿a qué se debe eso? Exacto. Yo,
Yo básicamente conecto eso que tú preguntas, Dorita, con los procesos de la humanidad. Ujú. Recuerda lo que Gerardo lo explica, o sea, los procesos tienen inicio y fin, y así como el proceso nuestro es individual de evolución, como sociedad también. Entonces, cuando a un planeta o a la sociedad de todo un planeta le corresponde hacer ese cambio, ¿sí? Pues esa información nueva se la permiten que se haga masiva, ¿sí? El equivalente cuando llegó el momento de que los indios en América ya era el momento de que se rompiera ese proceso en el que estaban y por eso permitieron que llegara los españoles, ¿sí? Entonces, tráigalo hoy en día yo coloco un ejemplo, lo que sucede a nivel de redes sociales, no importa cuál, Facebook, todas estas que hay. ¿Por qué llegó eso y por qué la humanidad está conectada y lo usa? Porque ya la humanidad como tal se hizo correspondiente, ¿sí? Nos hicimos correspondiente para vivirlo. Y lo de Tesla en su momento con la energía limpia y todo eso, la humanidad no. Entonces eso está asociado al proceso de evolución como planeta, como humanidad. Así lo interpreto yo, no sé si... Totalmente. Y además, aparte, por ejemplo, lo de Oppenheimer, la energía nuclear también ahora se usa, también tiene sus cosas positivas. A nivel médico también se la usa, es decir, no solamente ha traído su parte negativa, también su parte positiva. Entonces, ahí nos demuestra que todo es perfecto, es decir, y todo tenemos su tiempo. Todo, es decir, mira, la energía de Tesla hubiese evitado todos los procesos que nos traen con el petróleo y no necesitamos vivir. Es decir, sí o sí, el mundo necesitaba pasar por el proceso de vivir con los hidrocarburos. Todavía no estábamos en hora de vivir en aire puro y todo lo demás. Todo es perfecto. Adri. Aquí. Sí, era bueno, para completar lo que estabas diciendo, porque ya han respondido parte de lo que estás diciendo. Es que Gerardo, bueno, y me apoyo en la filosofía de Gerardo, porque él dice que si está dentro de la ley, eso se puede ejecutar. Si está fuera de la ley, van a haber todas las interrupciones posibles para que no se dé. O sea, en ejemplo está Hitler, perdón, que tengo un poco de gripe. Hitler, que en su momento, cuando tomó el poder, él acabó su país era el país más corrupto del mundo y él acabó con la corrupción en 2 años. Entonces, como logró acabar con esa corrupción en tan poco tiempo, él se sintió como que podía acabar con la corrupción del mundo y creó lo que creó y mira cómo terminó todo. Igual Simón Bolívar, que estaba dispuesto para colonizar ciertos países y resulta que quiso, perdón, colonizar, no, independizar Libertad. ciertos países, sí, y resultó que se tomó más de lo debido y pues había que, como que, mira, vamos a quitarlo del medio porque ya no, ya digamos que está fuera de la ley. Entonces es como que darnos cuenta de cuando una revelación no funciona y cuando ya no. Vas a hacer terquedad. Exacto, pasa a ser terquedad. Elizabeth dice, leo el chat ahora. He escuchado que para grandes inventos, curiosamente, se daba simultáneamente un mínimo de 2 personas en diferentes partes del mundo. Ejemplo, Watson en USA y Crick en Reino Unido cuando descubrieron el ADN. No es que estuvieran trabajando simultáneamente, sino que ambos recibían por separado, por lo que entiendo. Gladys dice, Luchito justo eso iba a escribir. Ah, lo de Nicolás Tesla y lo de Da Vinci. Eh, no sé, una estrellita, no sé cómo se llama estrellita, Bárbara, no sé cómo se pronuncia, Oakley, explica cómo funciona la enseñanza silenciosa en el cerebro. La explicación desde la ingeniería y de la neuropsicología la pueden ver en esta charla, aquí la ponen en el chat, en YouTube. Si no les abre, pueden verla en un curso de Coursera Learning. Bueno, está en inglés, chicos, no sé inglés. Si no, escribirla de nuevo, ponela en los grupos, por favor. Y eso. Ok.
Y complementando lo que ustedes acaban de decir, que me parece interesantísimo, habría que mencionar también que de las grandes guerras vienen los grandes avances. Ejemplo, el Internet, hoy día Ujú. lo teníamos gracias a una guerra militar estadounidense donde surgió el Internet. Con lo de Hiroshima y Nagasaki, avances tecnológicos impresionantes que hoy nos tienen marchando a un ritmo que si no fuese por eso no hubiéramos descubierto ciertos tipos de cosas. Ahora, por el otro lado, aquellas personas que han muerto en su miseria, en el abandono, aportaron lo que la sociedad necesitaba avanzar en su parte social y tecnológica, pero no avanzaron en la parte espiritual, que es lo que estamos trabajando nosotros, que eso es más silencioso todavía, porque de eso se habla muy poco y ahí hablamos solamente, tenemos un referente universal que es Jesús. Pero si hablamos de esas personas que fueron inventores y que fueron estrategas importantísimos para nuestra evolución social y tecnológica, eran precisamente para eso. Para eso fue su rastreo genético para poder diseñar e implementar este tipo de tecnologías, más no para la evolución de la conciencia. Ahí está la gran diferencia del por qué ellos y por qué terminarían así. Ujú. Cumplieron su misión. De que hayan terminado en mal estado, pues obviamente les faltaba información. Ahora veamos cómo se recibe una revelación. Adriana tiene la manito levantada. Mm, ¿Mire? Recién, de nuevo, No, Adriana. no, 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 no. no, ya había Ah, ok. Ya había participado, Yo, salido. gracias. Artemisa. Artemisa, dinos. Buenas noches, Luchito. Antes Está de bien, que ok. avances, quería pedirte un favor. Es que hasta dijiste algo muy importante que me captó acerca de que estamos en el tiempo de las creencias, ¿sí? O sea, que queremos referenciar, porque, o sea, ahí me quedé como que necesitamos que nos crean y bueno, que si me podrías ampliar ahí la idea, terminarla, por favor, gracias. Sí, sí, claro, mi arte. Claro que sí. Mira, estamos en el tiempo de las creencias porque estamos en la primavera cósmica, estamos en la era de Acuario y la entrega de sabiduría, y donde venimos de pasar de unas creencias, de un adoctrinamiento, desde un salón de clase, una religión, una sociedad, y estamos a pasar a dejar de creer porque esas las creencias nos generan polaridad, y las creencias nos generan sentimientos que son polaridad, o son buenos o son malos. Estamos empezando a comprender el punto neutro de la verdad, de nuestra realidad, para poder entender la verdad. Entonces, la creencia va a dejar de ser creencia cuando entendamos que todo es perfecto, es necesario. Lo que llamamos bueno es perfecto. Lo que llamamos malo es tan necesario y tan perfecto para nuestra comprensión y nuestra evolución, que deja de ser eso, creencia, y pasa a ser una verdad. No sé si respondí tu pregunta, mi querida Arte. Sí, sí, Luchito, perfecto, Ok. muchas gracias. Aquí coloco una gran pregunta que es, ¿cómo se recibe una revelación? Y yo hago esta pregunta, Mili. ¿Gerardo recibió una revelación o una iluminación? Y no solo Gerardo, muchas personas. ¿Ustedes qué creen? Lord F. Yo personalmente fue una revelación porque le Yo- enseñaron en realidad. La iluminación Ujú. es otra cosa, la iluminación es propia y cada uno la va a lograr el día que pase del sexto al séptimo nivel Sí, de conciencia, el yo renacer. también. Yo, yo, perdón, yo creo Sí. que fue una iluminación vista desde lo que ahorita explicabas, que la revelación es como más personal, que te responde a algo hacia ti mismo y la iluminación como para darlo a todos. No sé. Ujú. No. Yo Ok. también pienso que fue una revelación, disculpa. Lo que Por, pasa sí, también que lo fue de las personal, de creencias, paso. sí, lo que pasa es que las creencias en realidad es toda la información que viene de la cultura, desde los Claro. ancestros, de la forma de crearlo, una forma de ver la vida. Eso es una creencia. Cuando uno recibe información nueva, puede cambiar esa forma de ver la vida, esa creencia, por otra información que después sí nos lleva a la comprensión. Inclusive las creencias están a lo que vamos a ver cuando la semana que viene, a las cargas ancestrales, a lo que empezamos a ver esta semana. Es decir, tenemos muchas creencias,
pero la iluminación es algo totalmente diferente a una revelación. Revelación podemos recibir cualquiera. Iluminación solamente los que hacen un proceso evolutivo. Tal cual. Ustedes han respondido muy bien la pregunta y más adelante doy también una respuesta, pero más filosófica para poder entender. ¿Cómo se recibe una revelación? Se recibe a nivel interno. Como es tan silenciosa, entonces ninguna otra persona puede percibirla, sino únicamente aquel que la información va dirigida. Por lo general, son informaciones que vienen a través de los sueños, de la meditación, y algo que hoy en día llamamos canalización, y de esto hay muchas personas que dicen que canalizan, que transmutan, etcétera, etcétera, que es diferente al sueño o a la meditación. Ujú. Llamamos apariciones. El mensaje llega a través de ondas de pensamiento, de frecuencia muy alta, y por eso llega a quien va dirigido. Aquí por eso coloco muy claro lo que significa canalización. Cuando yo alguna vez le preguntaba a uno de mis mentores, le decía, ¿cómo yo identifico a una persona que verdaderamente me está dando una información de sabiduría? ¿Cómo sé yo que en verdad no me están estafando, que no me están diciendo mentiras y no me están queriendo hacer perder el tiempo? Esta persona me decía, pues sencillo, mírale los resultados y que no le esté vendiendo humo. Vender humo es lo más fácil hoy día. Y los resultados de la persona de la que me lo está diciendo es porque sé que el camino es así, es revelador. Ahora, la canalización es un principio de resonancia en la medida que hay una frecuencia vibratoria que lleva un mensaje, que comienza a vibrar cerca o muy en el interior de la mente de una persona. Pero la fuente no es la persona, sino es otro lugar. Finalmente, cuando la persona se dispone a aprender a hacerlo, suelta su propia vibración y permite que su mente vibre como un flujo de resonancia de otra vibración. Ahí aparece el mensaje que se llama canalización. Y aquí entre paréntesis coloco las ondas de radio, AM o FM, bien son sintonizadas. Cuando nosotros tenemos una alta frecuencia, y esto pues obviamente al tener alta frecuencia es porque tenemos una energía vital alta. Y pues la energía vital, ustedes pues ya conocemos cómo es que se mantiene la energía vital alta. Y cuando mantenemos esa energía vital en una frecuencia bien sintonizada, podemos canalizar esa información. Ojo que aquí podemos tender a confundirnos con la revelación, porque la canalización es un principio de resonancia. O sea, si tú eres agresivo, pues eres resonante con una persona agresiva, estás en esa frecuencia. Diferente a que si necesitas una información para transmutar, comprender y ponerla en acción, esa ya es una revelación. No sé si fui claro hasta ahí o tienen alguna inquietud. Ujú. Sí, Bueno, acá hay algo que dice Estrellita a todos. Comprendió la revelación y así se fue iluminando. No comparto contigo, eh, porque la iluminación es un proceso diferente. Fue quizá avanzando en conciencia, en nivel de conciencia, quizá Gerardo puede estar ya en un hermano superior o en un hermano mayor, pero no creo que todavía sea porque el iluminado es el ascendido, eso es un iluminado, es decir, cuando ya se renace absolutamente. Por eso, por más que lo queremos mucho y lo amamos mucho a Gerardo, también está en su proceso evolutivo. No me y aquí parece. lo coloco, Mile, y aquí lo coloco. Ahí No, voy a no responder ser esa tan pregunta. fanático. La El iluminación y la iluminado no revelación. tiene ego, ¿verdad, Claro. Mili? No, no, ya eh, es así. En el séptimo nivel ya llegás a iluminarte, pero a su vez empezás tu carrera de los 40.000 años para servir. Ni siquiera todavía llegás tanto a las jerarquías universales. Pero sí te Mili, iluminás porque ya tenés totalmente, no hay ego, absolutamente no hay ego. Mili, básicamente dicho en otras palabras prácticas, es cuando aprendes a entrar y salir voluntariamente de la materia y no necesitas un cuerpo físico, o sea, que ya no se pasa por el proceso de nacer y morir, que ya Sí, no es eso ya lo necesario. empiezan en el Básicamente. sexto. En el séptimo Mm, es como cuando te Ya, recibís, digamos. ya cuando ya te gradúas del proceso ya no lo necesitas. Yes. Por eso es que la iluminación y la revelación es muy parecida, y aquí lo escribo. Solo que en la iluminación
es el acceso permanente a la información, mientras que en la revelación es solamente un flash, un estado no es un estado permanente, es un flash de información. Se te dio un capítulo, pero mientras que en la información estás continuamente accediendo a la información, estás completamente El hilo dorado, la revelación va Ujú. asociada al hilo dorado, básicamente. Se puede decir correcto. que es, bueno, digo yo por ponerle un nombre, porque en realidad no estoy en esa creencia, ¿no? Pero bueno, el maestro Saint Germain, que él habla también del maestro Saint Germain, ¿no? Él es un iluminado, sería un iluminado. Para mí sí, Sí. Ok. para mí sí, claro. Y ya trascendió y ya está en otro plano. Ya está Sí, constantemente con según, la según información. él sí, él dice que él se materializaba y se desmaterializaba, pues. Ok, Claro, sí, tiene sí, un es nombre verdad. como maestro Saint Germain, pero, o sea, para mí es un ser de luz, pues igual que... El nombre es para poderlo codificar y tener una Exacto, característica de poderlo llamar, exacto. así como tu nombre es mi nombre, es para poderlo Ah, identificar, pero su esencia es más que el pero sí, nombre. pues sí, es un iluminado, entonces, ok. Para mí, lo que he podido estudiar, sí, es un Sí, por la porque está información, ok, constantemente con la información, mientras que claro. Geraldito una revelación, él tenía los flash de información. Ahora, la revelación que el de Geraldo tenía no fue en un solo instante, ¿no? Él tuvo mucho tiempo para tener estos flash continuamente y poderlos ir Claro. transcribiendo y para poderlos entregar posteriormente como lo estamos estudiando el día de hoy. Por eso es que aquí coloco que las creencias no permiten que haya una canalización más que, a menos que yo suelte las creencias como tal. Mis creencias no permiten una canalización a menos que yo suelte esas creencias. Y yo creo que va a ser bueno, que si va a ser malo, pues no va a ocurrir nada. O sea, Mm, es estar en un estado de plenitud, que venga lo que tenga que venir como tiene que venir. Y aquí pues hay tres pasos simples, sencillos, para materializar una revelación. Porque la finalidad de la información no es tenerla como un archivo, ni un libreto, ni un libro, ni un podcast, ni un video, ni un taller, no. Perdón, Es la materialidad. Dime, Emily. dice José Nieto, perdón que no veíamos tu mano levantada. Sí, ahí tiene una pregunta. Josecito, Disculpa, José. claro. Muchas gracias. Luchito, tengo una Josecito. inquietud cuando mencionaste que para saber si la información que recibías era verdad, eh, debía remitirse a ver los resultados de ese emisor. ¿Te refieres a los resultados que menciona Gerardo, resultados internos de felicidad, Paz, armonía, reactividad, felicidad, sí. paz y sobre Exacto. todo las añadiduras, los recursos externos? O Los sea, recursos, sí. en el sentido de tener salud, adaptabilidad, relaciones y economía. A esos resultados te refieres? O sea, que haya coherencia de quien lo que está exponiendo esa persona, si está hablando, obviamente, por decir, de este tema de espiritualidad, pues es una persona que pues ya tiene estos resultados. Obviamente lo Correcto. expresa porque lo ha verificado en su diario vivir. ¿A eso te refieres? Tal cual, Josito. Tú lo has mencionado y lo has resumido de una manera mejor que la mía. Tal cual. Esos son los resultados de una revelación. Si tú tienes la información, créeme que no se te va a dar si tú no estás comprometido. Y cuando tú estás comprometido, pues obviamente esa información tiene que ser materializada porque estamos en un mundo tridimensional y es a través de la realidad y las acciones donde tú vas a ver si esa revelación es una verdad. Y para tener esa materialización hay tres pasos. O sea, sé que me llegó la información y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que acabo de escuchar, de pensar, de recibir? ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la transmito? ¿Cómo la materializo? Y estos son los tres pasos. El primero es una fecundación. Se fecunda con la idea y la idea se trae con la imaginación. Cuando yo empiezo a pensar, a imaginar, a visualizar algo nuevo, estoy fecundando. Por eso aquí vuelvo al principio de la charla. La fecundación y tener las ideas de la imaginación es importante en la lectura, porque cuando tú lees, estás leyendo palabras y tu cerebro la transmite en imágenes. Y cuando tienes imágenes, vas creando una historia.
Ahí ya estás fecundando en tu mente una realidad de lo que estás leyendo. La fecundación es eso, tener la idea, imaginarla, pensarla. ¿Cómo la vas a visualizar? Después viene un segundo paso que es la incubación. Viene un periodo de incubación de la idea y es si se va a dar y si estoy comprometido y dispuesto a eso y si me corresponde como función. Hubo lo que mencionábamos durante la charla de que hubo personajes de la historia que no pudieron desarrollar sus ideas porque no eran correspondientes con esa función. Ahora, si tú la información que tienes, la idea que tienes, la información que tienes, ya estás creándola de cómo la vas a hacer, estás comprometido a mostrarla, a ponerla en acción, ojo, en ti, a partir de tu servicio, que seas correspondiente con ella. Y después viene el nacimiento. El tercer paso es el nacimiento revelación, que también lo llamamos, entre comillas, coloco yo aquí, iluminación, porque es en ese momento donde dice uno, eureka, tengo la idea, ya sé cómo hacerlo. Es ahí donde yo sé manejar lo que está pasando por mi mente. Entonces, llegó la idea, la incubé y ahora la pongo a trabajar, que ese es los pasos como para poder poner, y no solo, aquí dice que la revelación, yo digo, toda información que sea de evolución de nuestra conciencia es en esto. Estos tres pasos son los que nos permiten trascender esa información y materializarla como tal. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los libros de los dioses y los libros de los hombres? Es lo que anteriormente mencionábamos. Los libros de los dioses no son físicos y los libros de los hombres sí son físicos. Los libros de los dioses, o de Dios, por decirlo de alguna manera, es todo aquello que el hombre no ha creado. Un flor, un animal, la naturaleza. Ahí ese es el libro verdadero de Dios. Lo que son las enciclopedias, los libros, las hemerotecas, los archivos, todo lo que escribimos, hacemos y publicamos son libros de los hombres. Y hoy día los libros de los hombres tienen unas formas muy poco sofisticadas que llamamos los medios magnéticos, pero que siguen siendo físicos. Mientras que los libros de los dioses no son físicos, pero al igual que los físicos, están contenidos en los físicos también. A veces nos cuesta trabajo descubrir la información de Dios en sus creaciones, que sí son físicas, es decir, están escritas en otro tipo de lenguaje. Cuando el ser humano empezó a entender cómo funcionaba la realidad, la transcribió en libros, le dio su interpretación. Ojo, le dio la interpretación del ser humano, mas no quiere decir de que reveló la información de Dios. Le dio su interpretación y en esa interpretación ahí está el secreto para entresacar la verdad de una importante revelación. Ahora, ¿cómo podemos entresacar ese mensaje de sabiduría del libro de los hombres? Pues para poder entresacar necesitamos la revelación y esa revelación es la que nos ha permitido traer información, que no es la primera vez que se trae por esta información. Esto es muy antiguo. O sea, dentro de los libros de los hombres, seamos más explícitos, la Biblia está contenida mucha información de revelación, mucha información de la divinidad, que tenemos que saberla interpretar, porque como allí están metáforas, parábolas, etcétera, etcétera, pues fue una interpretación del hombre, pero ahí esconde una gran verdad, no la absoluta, pero la gran verdad está ahí. Porque los maestros enseñan en los mundos no físicos. Los profesores en los mundos físicos enseñan en los mundos físicos los profesores, pero los maestros no enseñan en los mundos físicos, enseñan de la quinta dimensión hacia arriba. Aquí hago un paréntesis y se me vino a la mente una frase que leí en estos días donde el profesor no escoge a los alumnos, un profesor no escoge a los alumnos, un maestro escoge a sus alumnos. ¿Y por qué los escoge? Por lo que ya mencionábamos, porque tiene el compromiso de saber servir y materializar información. Para los maestros el mundo físico es una tortuga reumática, es muy lento. Los maestros no bajan a la cuarta dimensión, pues porque es un mundo oscuro. Y si yo puedo subir hasta la séptima o la novena dimensión, que es donde vibra la mente, pues allí nos podrán enseñar. Esa dimensión es todavía más rápida. Aquí coloco entre paréntesis la película Matrix, porque como alguien diría, ¿y cómo es que se entrega esa información? ¿Se recuerdan si se vieron esa película cuando Neo le dicen que necesita volar un helicóptero o esa Trinity que necesita volar un helicóptero y sencillamente en 3 segundos ¡pum!, ya lo sabía hacer?
sea, estaba en una dimensión totalmente diferente a la que teníamos, a lo que existía en ese momento. Entonces, pienso yo que así es como funciona este tipo de información, este tipo de enseñanza. Es instantánea. O sea, no existen libros, no existen palabras, solamente existe la vibración con la conexión y la frecuencia de esa información. Los sucesos físicos y las realidades dentro de los sucesos físicos que cada uno de nosotros enfrentamos en la cotidianidad son el resultado matemáticamente exacto de la ley de correspondencia, donde me veo a mí mismo reflejado en un cuerpo, mente y espíritu. Y aquí coloco entre paréntesis mentores. Como somos tres estados, mente, cuerpo y espíritu, por lo general el ser humano busca mentores para mejorar su cuerpo, busca mentores para mejorar su mente y busca mentores para mejorar la parte espiritual. Porque en el cuerpo, mi cuerpo físico puede padecer dolores, enfermedades y dificultades y siempre buscamos a alguien que sepa sobre cómo se maneja el cuerpo para poder entenderlo y poderlo curar. En la mente, porque si vivo en dificultades, por ejemplo, en mis relaciones me estoy viendo en mi propio ego y estoy buscando cómo poder sanar mi mente, cómo superar mi ego, cómo trabajarlo. Y en la parte espiritual, porque estoy allí únicamente el tiempo necesario para aprender lo que la realidad física me enseña. Y voy a ver la parte espiritual reflejada en el momento en que yo comprendo lo que enseña la realidad. Esa realidad desaparece para mí y esa realidad se inmanifiesta y se manifiesta otra. Ahí reconozco la presencia del Espíritu Divino en la evolución. Pueda que estemos en este país, estemos en este lugar, y lo que yo vea como malo, si yo lo transmuto en mi mente, voy a ver otra realidad totalmente distinta. Y ahí viene la transmutación. Aquí coloco en un círculo la asociación falsa, que es muy interesante. Hay una asociación falsa donde se asocia la energía con el desarrollo espiritual. La energía no es el desarrollo espiritual, pero sin energía no podemos desarrollarnos espiritualmente. El simplemente hecho que estemos hoy acá reunidos es porque tenemos una energía alta, de compromiso. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos espiritualmente. Una cosa es la capacidad instalada, nuestros dones y nuestras virtudes para hacer algo. Y otra cosa es que la energía, que sea esa capacidad, pueda ser utilizada. ¿Cómo voy a utilizar esa energía? Esto se da en economía, en la física, en la salud, se da en el campo mental, se da en el campo espiritual. Si no manejo energía, no puedo usar sabiduría. Pero si no tengo sabiduría, no puedo acumular energía, porque no sé cómo hacer eso. En la medida en que gano sabiduría, voy racionalizando mi energía. Y en la medida que tengo energía, puedo usar mi sabiduría. Este momento se llama prosperidad, saber utilizar la energía con sabiduría. Aunque la energía como tal no es una fuente inagotable, la sabiduría también, pero las dos tienen que estar equilibradas, porque sin energía no voy a poder conectar con la sabiduría. Tengo que estar a la par, porque la información siempre va a estar por encima. Para nuestra civilización de tercer nivel, el dinero es una energía. El dinero no es ninguna creación física, o sea, esto no es una ley física utilizable como tal. A mayor tecnología, mayor energía. Esto quiere decir de que a mayor tecnología, mayor energía. Si ustedes se dan cuenta, en los años 80, cuando no existía ciertos aparatos electrónicos y que hoy día tenemos celular, el consumo de energía era diferente. Hoy día, que estamos con nuestro tope de tecnología, no el mayor, porque todavía no hemos llegado allí, pero necesitamos más energía para podernos conectar a la tecnología. Igual sucede con nuestra evolución espiritual y nuestra sabiduría. A mayor sabiduría necesito más energía. Y esa energía es la energía vital, que es la que tenemos que trabajar diariamente, físicamente, en la adecuación de nuestro cuerpo, la energía vital de nuestra mente, la pureza, limpieza y capacidad de pensamiento positivo que tengo, y desde la parte espiritual, cómo estoy manejando mi energía allí. Y ese es a mayor consumo de tecnología, mayor energía, a mayor sabiduría, también mayor consumo de energía. Perdón, Luis, Vivi te dice, ¿podrías explicar, por favor, cómo la energía influye en la frecuencia y en la vibración? Sí, lo podemos ver desde dos puntos, desde la parte física, como lo conocemos, como las leyes de la física, o desde la parte filosófica espiritual, que es lo que tratamos de hacer esta simbiosis para poderlo entender. A mayor energía,
corporal, mental y espiritual, vas a poder conectar con la frecuencia, esa frecuencia de sabiduría. Esa frecuencia de sabiduría está en un plano más alto. Te voy a colocar un ejemplo. En el Himalaya, ustedes saben que los hindúes, los lamas y todos estos personajes viven y habitan en un desarrollo espiritual en el Himalaya en una parte muy alta. Según lo que he podido estudiar y lo entendí y me lo ratificó Gerardo, a mayor altitud sobre el nivel del mar, mejor capacidad de comprensión de la energía y la sabiduría. ¿Por qué? Porque es allí donde la frecuencia de la información está más alta, porque no está contaminada de la frecuencia de pensamiento negativo de las personas que están abajo. La semana pasada estuvimos con unos compañeros en Huayca, donde Gerardo estuvo la mayoría de revelaciones, y estuvimos compartiendo allí con los hermanos Smalley, y en estas charlas nos mencionaban de que siempre la energía y la frecuencia de la información iban a estar siempre por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Allí se podía tener una mejor comprensión, un mejor análisis, una mejor meditación, porque la información iba a estar conectada con la energía. Entre más abajo, es un poco densa por la información que se vibra sobre el nivel del mar. Pero alguien me decía, no, pero es que las pirámides están en un desierto. Sí, son canales principales energéticos de sostenimiento del planeta, pero hay ciertos lugares en el planeta donde tú puedes acceder a ese tipo de información. Son como por los santuarios de información de sabiduría, no queriendo decir que todos los que vivamos por debajo sobre el nivel del mar de los 2.800 no podamos entender. Sí, podemos acceder con entrenamiento y gente lo ha hecho y lo hace, pero para aquellas personas que comprenden y entienden, lugares como el Tíbet, el Himalaya, Huayca, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Laguna de Guatavita, son lugares de fuerza y poder donde la frecuencia es más alta y la información es Ah. más asequible. No sé si haya respondido a la pregunta de nuestra amiga. Y Elizabeth completa diciendo que la energía tiene frecuencia y vibración dentro del espectro electromagnético. Se puede revisar, a ver, se puede revisar cómo se representa. Muy bueno esto. Y lo otro, Sí. otra pregunta que dice Leslie. Buenas noches. Las personas que estamos en esta sala, ¿tenemos un avance más sobre los otros seres humanos? Yo en lo personal no me atrevería a decir eso nunca. No, yo tampoco. O sea, más avance o menos avance, eso sí ya sería cuestiones como del ego, decir, yo sé más que usted, yo sé. No, yo diría que somos correspondientes porque yo sé que aquí habrán personas que comprenden más a profundidad que yo, tienen más conocimiento que y a esas personas, pues, obviamente yo sería agradado de seguir aprendiendo de ellos. Y también habemos personas que hasta ahora estamos conectando con esta información, pero al igual su capacidad de análisis, de comprensión puede ser más alta. Entonces yo no podría decir que más evolucionados, menos evolucionados. Yo diría que correspondientes con la información. Lo más o lo menos lo decide tu ego. Y lo último, Bueno, a, Luchi, a Franz Pachón yo le diría, él dice, la Biblia es una biblioteca divina, en mayúscula, que es un manual de comportamiento del ser humano. Yo diría que es un manual del comportamiento del ser humano que interpretó la divinidad. De ahí a divina no lo comparto en el sentido de que no fue escrita por Dios ni los dioses, sino que fue la interpretación o las revelaciones que tuvieron hombres y lo escribieron. De ahí a divina, no sé. Es mi sí, sí, opinión. No sé lo que opinan los otros, pero esa es la mía. sí, 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 los libros son interpretaciones, porque pues, si queremos hablar de Dios, miremos la naturaleza. Y pues ahí también viene la interpretación que cada uno le dé de acuerdo a su intelecto y su capacidad. Arte, ¿tenías una pregunta? Adri, hay dos Luchito, es más. que, es- sí, Sí, por favor. eh, Luchito, estaba escuchándote atentamente y estaba pensando en lo que tú estabas diciendo, bueno, dos cosas, o sea, que la parte, en los lugares altos se favorece la conexión y bueno, ahorita lo cruzaba con la experiencia en Tota, pero el segundo que me genera la inquietud que me gustaría que tú me respondieras
es pensando en que si esa energía vital alta nos favorece la conexión, las vacunas hicieron algo para, o sea, las vacunas fueron justo ese interferente para bajar nuestra energía vital, para disociarnos de ese proceso. ¿Piensas que pudo ser así? No, yo digo que Sí. lo de las vacunas es un tema más interpretativo que generó traumas, algunos generó miedos, en otros generó seguridad, en otros generó muertes. Acción. O sea, cada quien lo interpretó de acuerdo a sus creencias y a sus temores. Yo te soy sincero, yo me vacuné porque o sea, no era porque quisiera, era un requisito para el sitio de trabajo, pero yo lo hice con la menor intención si me iba a hacer mal o bien. No, créeme que lo que pasa en tu cuerpo físico no va a alterar la correspondencia evolutiva de tu espíritu. Tu espíritu va a ser siempre uno solo. A tu espíritu y la comprensión que tengas y tu sabiduría, nadie va a poder interferir en ella. Lo que pasa en tu cuerpo físico y lo que te vacunes y lo que le pongas ahí será una experiencia. Y de acuerdo a los resultados que tengas de esa experiencia, tú los interpretarás como buenos o malos, satisfactorios, insatisfactorios, necesarios, innecesarios. De acuerdo a tu entorno, tú le darás la calificación. Porque para Perdón, Gentoo fue, Luchito, de pronto hacía referencia desde la experiencia propia y cercana de varias personas de cómo la vacuna repercutió en su estado de salud, cómo deterioró el estado de salud, no solo de manera momentánea, sino permanente, porque como la vacuna igual tenía una aleación genética, o sea, no todos lo mismo que el COVID, no dio los mismos síntomas. Escuché muchos casos de personas que luego con la vacuna se le cayó el cabello, los dientes, otra persona quedó muy enferma y de hecho, pues yo también sí lo sentí en mis articulaciones. Entonces, a eso me refería, al bajar tu fuerza vital, también hace parte como de esa desconexión para tu despertar. sí, Eso era lo que sí, pensaba, visto desde ese deterioro biológico. claro, si tú lo miras así, claro, ya implantaste una idea en tu mente, que se me bajó la fuerza vital, ya no puedo conectarme con información. Pues claro, así va a suceder porque ya le diste la orden a tu subconsciente, pero me lo estás hablando desde una parte insatisfactoria y negativa, pero también te puedo mencionar de personas que se sintieron aliviadas y curadas con ciertos tipos de situaciones de salud, donde se sintieron a gusto y la agradecieron. Entonces podría decir de que ellas subieron su energía vital y entonces gracias a la vacuna pudieron conectar con información. O sea, es dependiendo la forma en que lo percibas y cómo lo interpretes. Más Total. allá de que si es bueno o malo, no, es como tú lo interpretes. Ahora que si tú, aún teniendo la vacuna y te sentiste mal y te sientes mal y culpas, porque estás buscando culpas y la culpa ya es un juicio de buscar de que es algo externo, entonces quiere decir de que no tienes la suficiente información para reversarlo. Si te crees que te está generando una dolencia física, debes tener información para reversar esa dolencia sin tener que vacunarte. Y eso lo puedes generar químicamente en tu cuerpo. ¿Y cómo? Pues accediendo a información. Ahí es donde vienes a buscar información en libros, en videos o sencillamente pidiendo la revelación de cómo mejorar tu estado de salud físico, mental y espiritual para no pensar de que todo eso fue mal. Listo. Hay dos manos más, José y Adriana. No sé cuál fue el orden primero. Adriana, José. No, yo no, si fuese por mi Ah, mano ya fuese una tortura entonces, porque no sé cómo bajarla. ya te la bajo. Listo. Ah, ok, José, entonces, gracias. Gladys también. José, o la bajo también José ya. ¿O Sí, era ya, antes? ya la bajé. Perfecto. Gladys, recién habló Gladys, o es otro? Sí, gracias, Mili. Bien, bien. Gracias. Bueno, no sé si amerite esta complementación y ustedes en tal caso me corregirán hablando precisamente pues de este tema respecto a las vacunas y que quería hacer la participación cuando Arte habla del tema de creencias que Luchito allí, pues qué bien lo refiere, ¿no? Entonces, de pronto como cultura primero, como cultura humana, venimos
de unas creencias que paulatinamente y acorde cada uno a nuestro proceso evolutivo, vamos en el avance a través precisamente de esas comprensión, de ese hilo dorado que se nos va revelando a cada ser humano como luz divina que somos cada uno. Entonces, ¿qué tanta comprensión tenemos ahí? Vamos desplegando. Entonces, de las creencias pasamos, damos otro saltito a la fe, que para muchos estuvo en algunos momentos las religiones o sí, los sitios sí, religiosas que nos llevaban a esa fe, y luego dimos o se da un salto a la certeza. Ya no es la fe, sino la certeza, y sí ya está el hilo dorado con más, que Dios no está fuera en un templo, no, está dentro de mí, lo busco, está allí en el ojo del hermano que miro, está en la naturaleza, está, bueno, es esa certeza, esa convicción a través de, pues, esa comprensión tan clara que se va teniendo de la información, de esa revelación. Y pues luego allí, muy hilado, esa certeza con la inteligencia del subconsciente, que es la intuición, ¿no? Que a propósito, pues lo menciono porque fue algo que leí hace muy reciente de Carl Gustav Jung, que me pareció una frase muy corta, muy sencilla, pero muy brillante de este gran brillante, pues de Carl Gustav Jung, ¿no? Como la intuición es la inteligencia del subconsciente. Entonces es algo que pues siempre ha estado ahí como cultura humana, pero que vamos dando esos pasitos en estos procesos a una civilización, ¿no? Donde ya de pronto más adelante incluso no necesitamos pues ni de ideas o procesos específicos de fronteras, de tener que usar un pasaporte para ir de un país a otro, de tener que transportarnos, sino que sencillamente queremos estar en algún sitio, pues nos desplegamos y vamos. No vamos a necesitar esa energía económica o financiera del dinero en físico, en fin, sino que ya pasaremos a otro plano, a otro nivel, a otra civilización donde esa energía económica y financiera pues ya no es necesaria, pero mientras tanto sí, por lo menos tenemos que manejarla en este plano, en este 3D. Entonces ya para resumir y completar y finalizar, estaría entonces el paso de las creencias como cultura humana, luego vamos avanzando a través de las comprensiones a la fe, luego a la certeza, y esto pues es muy mancomunado con el hilo dorado a través de la información, reitero, que es la intuición. Bueno, gracias Gracias, Gladys. Gladys. Aunque bueno, eh, hablando de Gerardo, a la intuición no le da tanta importancia, solamente él dice que la intuición es una información que llega en un momento dado y hay veces, por ejemplo, él pone el ejemplo de los intuitivos, por ejemplo, los chicos genios que saben resolver matemáticamente ecuaciones, pero no saben cómo explicarlas, es decir, la tienen por intuición, pero no saben cómo enseñarla. Entonces, eso es un pensamiento intuitivo. Saberlo, pero no saberlo eh, cómo se obtiene y cómo se reproduce. De ahí. Correcto, Mili. Ya me quedan dos filminas para terminar. Y estas dos son muy interesantes porque aquí Claro. quiero mencionar las tres claves para interpretar los libros sagrados. Dicen libros sagrados, pero yo aquí entre paréntesis coloqué películas, videos y etcétera. Les cuento una experiencia que estoy viviendo en este momento. Estas tres claves las estoy utilizando para ver una serie en Netflix que se llama Bolívar, El Libertador. La estoy viendo con estas tres claves y créanme que es totalmente diferente a como la veía antes, que era lucha, pelea, guerra, sexo, poder, etcétera. La estoy viendo con estas tres claves y créanme que la información que hay allí contenida es genial, es extraordinaria. Por eso coloco aquí películas y videos. Aparte de que es para interpretar los libros sagrados. Lo primero es que lo físico es una representación real del campo mental. La mente crea la correspondencia física narrada en los libros sagrados como historia.
Eso quiere decir de que todo lo que representa nuestro campo mental se ve reflejado en la correspondencia física. El mal, el demonio, el pecado, el infierno se refieren solamente al campo mental, porque esa es la forma de relacionarnos con el entorno. En este entorno, hoy día, hablamos de que nuestro gobierno está mal, el clima, pues eso es lo que en nuestro campo mental está referido. Si yo digo vivo en un infierno, lo que pasa es que tengo un infierno en mi mente, por la forma de relacionarme con mi entorno. Y esto va atado a las creencias, obviamente. Podría relacionarme de otra manera con el entorno. Entonces el entorno ya no sería infierno para mí. Podría ser cielo. Es mi estado mental el que determina que el entorno sea infierno o cielo. Mi forma de relacionarme con él. Pero cuando yo aprendo a relacionarme armónicamente con el entorno caótico, entonces mi espíritu deja de corresponder con ese entorno y ahí es donde se da el salto a otra civilización o el mismo salto cuántico. Entonces las creencias son las que definen cómo voy a interpretar nuestra realidad. Y tercero, lo que sucede en el campo mental crea una correspondencia directa con la experiencia física o histórica. Toda la información que tengamos en nuestra mente se ve reflejada en nuestra acción, en nuestro alrededor. No falta ver, sino, mire dónde estás viviendo, qué relaciones estás teniendo, mira tu adaptabilidad, tu salud, tu disfrute, tu prosperidad. Eso es producto de lo que sucede en tu campo mental. Y yo agregaría que corresponde también a manejo de leyes. Ley de generación, ley de manifestación, ley de causas y efectos y todo lo demás se aplica en ese punto 3, ¿no? Para De tenerlo en cuenta. afinidad, de evolución. Las Ujú. leyes universales como tal. Y para El concluir, manejo práctico, sobre todo. el manejo práctico de las leyes. Y para concluir, podemos decir que la información del universo está disponible siempre. Es como decir que la energía siempre está disponible, siempre va a estar ahí, solamente que tenemos que ser correspondientes con ella. La revelación trae la información que el hombre aún no tiene en su mente. Puede ser que exista en los libros, porque ya no la tengo en mi mente y me llega por medio de revelación. Es una información que no tiene una investigación, sino una revelación. Es diferente a investigar que a revelar. Dios escribe en el universo y enseña en las dimensiones no físicas. En las dimensiones físicas enseñan los profesores. Un profesor un profesor escoge a sus no escoge a sus alumnos, un maestro sí los escoge. Toda la creación es la escritura de Dios. Por eso el científico está investigando la creación de Dios, mientras que el literato está investigando el concepto del hombre. Es diferente porque el científico está en busca de aprender y está estudiando la creación de Dios. La ciencia estudia a Dios, aunque niegue su existencia, que es una buena paradoja. Y la religión lo que hace es totalmente lo inverso. Trata de encontrar a Dios en los libros de los hombres. Y pues Dios obviamente no está ahí. Y por último, existen tres claves para entender los mensajes simbólicos, que está el mal, el demonio, el infierno, están en la mente. Es una existencia mental. La mente crea la correspondencia física narrada en los libros sagrados como una historia. Y lo que sucede en el campo mental crea una experiencia directa con la experiencia física o histórica. Eso quiere decir de que tu mente puede crear físicamente lo que tú necesitas, no lo que quieres, porque los quiero son del ego, pero si tienes la información correspondiente y sabes incubarla, sabes manifestarla, sabes crearla, tendrás la experiencia física satisfactoria que tú necesitas para tu evolución espiritual. Y hasta aquí, Mili, este era el pequeño resumen de este modelo. Perfecto. Bueno, Dorita te agrega que los mercaderes mentales, como el miedo, la ira, etcétera, acaban con la energía vital, la paz interior, etcétera. Gracias, Dorita. Muchísimas gracias, Luisito, querido, por por traernos toda esta información, por tu sapiencia, por tu pedagogía que es tan bonita, así que muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todos por participar, que eso es lo que hace también de esto tan lindo, que pregunten, que opinen, me encanta. Así que gracias porque eso enriquece todo este repaso.
que mañana subo la grabación, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, con María Elena Olarte, ahí la tenemos, dando el tema 2, que es la miseria. ¿Cómo era algo de la miseria? Se me fue el nombre. Sumidos en la miseria, algo por ahí, no me acuerdo, se me fue. Normal en mí. Gracias. Aferrados a la miseria. ¿Cómo? Aferrados a la miseria. Eso. Sí. Gracias, Tati. Era con la miseria. Con miseria era. Con miseria era. Pero bueno, gracias, chicos. Chao, Excelente un abrazo. semana. Nos vemos. Bye, bye. Adiós, gracias, 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 Lili. Leffer, muchas luego. Gracias gracias. por todo. Chao, chao. Gracias, Lili, gracias. Gracias, Buenas noches. Luchito. Gracias. Chao, Gracias, chao. Luchito. Gracias, Luchito. Nos vemos, nos vemos. Gracias, hasta mañana, Luchito. gracias. Genial, genial.